Esta noche a nosotros nos toca decidir de cuál grupo somos. Así se llama la enseñanza de esta noche, de cuál grupo somos, ¿verdad? Así la hemos titulado, basada en el libro de Lucas capítulo 9, verso del 23 al 24. Dice así la escritura: y decía a todos, ojo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Colocamos dos énfasis allí, resaltamos en mayúsculas dos palabras, ¿verdad? Porque encontramos esas dos palabras, todos y algunos. Esas dos palabras nos indican dos cosas importantes. Que cuando Jesús estaba expresando estas palabras, se encontraban presentes dos tipos de personas o dos grupos de personas a las cuales Jesús hizo referencia. El grupo de todos, porque Jesús decía a todos, que se refiere al total de personas que estaba escuchando el llamado de Jesús para que lo siguieran, y que también estaban escuchando algo muy importante, estaban escuchando cuál es el precio que hay que pagar por seguir a Jesús. Esas personas, llamémosle el grupo de todos los que estaban escuchando ese llamado del Señor, y que también escucharon lo que hay que pagar por seguir al Señor, el precio que hay que pagar. Pero también Jesús habló de otro grupo de personas, y es el grupo de los algunos, porque Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Había un grupo que el Señor hacía referencia, que es el grupo de algunos. Este grupo de algunos se refiere a un grupo reducido de personas que estaban decididos o dispuestos a negarse a sí mismos, decididos y dispuestos a tomar su cruz cada día, decididos y dispuestos a seguir a Jesús por convicción. Estos dos grupos estaban presentes en el momento que Jesús estaba hablando en esta escritura. Ahora reflexionemos de acuerdo a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de seguir a Jesús. Reflexionemos con respecto a eso y hagámonos la siguiente pregunta: ¿de cuál de los dos grupos somos? ¿De cuál de los dos grupos hacemos parte? ¿Hacemos parte del grupo de todos o del grupo de algunos? El grupo de todos son aquellas personas que solo oyen el mensaje, que solo oyen el llamado de Dios, que solamente siguen a Jesús, pero lo siguen de lejos, ¿verdad? Que solamente escuchan, pero no quieren tomar la cruz todos los días para seguir a Jesús. Y el otro grupo, el grupo de los algunos, son aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús por convicción y con compromiso. Es decir, aquellos que se niegan a sí mismos todos los días, toman su cruz y siguen a Jesús. Dios espera de nosotros que todos seamos del grupo de algunos. Que todos seamos del grupo de algunos. Ahora, ¿cómo podemos ser de esos algunos que están dispuestos a seguir a Jesús por convicción y con compromiso? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de esos algunos? Muy bien, eso es lo que vamos a conocer esta noche. Pero tenemos que saber el significado de lo que quiere decir Jesús cuando Él dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz. Porque son dos cosas distintas. Para algunas personas, negarse a sí mismo y tomar la cruz, para algunas personas hace referencia a lo mismo, pero no es así. Tomar la cruz cada día, cuando Jesús tomó la cruz para ir era un sacrificio cargar esa cruz. Era algo pesado, era una carga para Él tomar esa cruz. Así que
Cuando Jesús se refiere a que tomemos la cruz todos los días, se refiere a que debemos hacer un sacrificio, una carga. Pero ¿a qué se refiere realmente Jesús con eso? Se refiere a aquellas cosas que nosotros nos gustan hacer o que nos gustaban hacer, pero que son pecado delante de Dios, que son desagradables delante de Dios. Entonces, todos los días de tu vida tú tienes que tomar tu cruz, tú tienes que tomar eso, hacer el sacrificio de esforzarte por no cometer aquel pecado que antes te gustaba hacer o que antes cometías, pero que a Dios no le agrada. Entonces tienes que tomar tu cruz todos los días para agradar al Señor. Tienes que hacer eso por amor a Jesús. Ahora, Él también dice, niégase a sí mismo. El negarse a sí mismo ya no va relacionado con las cosas que nos gustaban hacer que eran pecaminosas, sino que va relacionado con las cosas que nos gustan hacer pero que no son pecaminosas. Por ejemplo, a veces salir a comernos un helado, salir a comer una pizza, no es pecado. Pero a veces tenemos que negarnos esos gustos, esas salidas, esos momentos, para dedicarlos a la oración, para dedicarlos al ayuno, para dedicarlos a la intercesión, a ponernos en la brecha. Entonces tenemos que negarnos esos deleites que no son pecaminosos para agradarlo a Él. Por eso Jesús dice en su escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere seguirme, si quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, pero también tiene que tomar su cruz todos los días. Espero que esta parte haya quedado clara para seguir con lo que estamos aprendiendo esta noche, ¿verdad? Entonces, hay dos grupos, el grupo de todos y el grupo de algunos. Dios quiere y espera que todos nosotros hagamos parte del grupo de algunos. ¿Cómo podemos llegar o cómo podemos ser parte de esos algunos que están dispuestos a seguir a Cristo de una forma comprometida y por convicción? Primero, para ser parte de estos algunos debemos estar seguros que siempre habrá oposición y lucha, pero en Cristo siempre tendremos la victoria. Ojo lo que dice. Debemos estar seguros que siempre habrá oposición y lucha, pero en Cristo tendremos siempre la victoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12. El apóstol Pablo le escribió esto a Timoteo en la segunda carta que le mandó. Dice así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El texto es claro y nos dice que toda persona que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, que quiera agradar a Dios con su estilo de vida, que quiera hacer la voluntad de Dios, que quiere seguir el camino de Dios, dice la Escritura claramente que será perseguido por el enemigo, sufrirá persecución. Ahora, ¿por qué sufrirá persecución una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, una persona que quiere agradar a Dios con su estilo de vida? Siempre sufrirá persecución del enemigo, porque cuando una persona empieza a hacer la voluntad de Dios, empieza a orar, empieza a clamar a Dios, empieza a rogar, va a arrastrar a mucha gente hacia el reino de los cielos por su testimonio, por su oración, por su estilo de vida. Muchos van a seguir su ejemplo y va a arrastrar a mucha gente para que entren al reino de los cielos. Y por esa razón vas a tener a un enemigo que te va a perseguir, porque vas a ir llevando gente del reino de las tinieblas al reino de la luz. Tenemos que entender algo muy importante. Además de que el enemigo te va a perseguir porque arrastra gente hacia el reino de los cielos, también te va a perseguir para que no recibas las bendiciones que Dios tiene para ti. Ahora, tenemos que entender algo muy importante en este texto, en esto que estamos viendo, ¿verdad? Tenemos que entender algo. Cuando decidimos seguir a Jesucristo de todo corazón, cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesús, algo sucede. Entramos en un verdadero campo de batalla espiritual. Y usted tiene que entender eso. Eso lo encontramos en Efesios 6:12. Mira lo que dice, o escucha lo que dice la Escritura.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí podemos entender claramente que nuestra lucha no es contra seres humanos, que nuestra lucha verdadera es contra espíritus demoníacos, contra ángeles caídos que quieren matar, hurtar y destruir la humanidad. Entonces el Señor nos dice, hay que entender eso. Desde que usted me acepta a mí en el corazón, desde que usted decide ser mi discípulo y seguirme, usted tiene que entender que en ese momento usted entró y se convirtió en un soldado que va a hacer una lucha, una guerra contra huestes espirituales de maldad, contra espíritus. La guerra no es física, la guerra es espiritual y tenemos que entender eso, ¿verdad? Estos ángeles caídos, espíritus demoníacos, tienen cierto poder, pero tenemos que entender que Dios tiene todo el poder. Ellos tienen cierto poder, pero Dios tiene todo el poder. Y tenemos que entender algo y tenerlo bien claro en nuestra vida, algo bien claro, y tener la seguridad que en esta batalla, que en estas luchas no estamos solos. Dios está con nosotros, y el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Tenemos que entender eso, y que en la batalla siempre saldremos vencedores. Siempre habrá oposición, siempre habrá lucha, pero tendremos la victoria en Cristo Jesús. La Escritura dice en 1 de Juan 4:4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo, ¿verdad? Con el mundo, con los que deciden hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios, a seguir el sistema pecaminoso en el mundo en que vivimos, están con Satanás. Pero los que estamos con Dios hemos vencido al que está con el mundo. Eso dice la Escritura. Ahora dígale al que está a su lado allí, mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Mire, para empezar el servicio hoy hubo muchos inconvenientes. El enemigo, esos enemigos espirituales se pusieron en nuestra contra, ¿verdad? No quería que este servicio saliera, no quería que este servicio llegara, pero vino el Señor Jesucristo y nos dio la victoria. Y por eso hoy esta palabra está llegando a tu vida, a tu corazón. Tienes que entender que cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, Él te hace hijo de Dios, Él te hace heredero, Él te hace un vencedor, pero también te hace un soldado. Tú haces parte del ejército de Dios, ¿verdad? Y hay que ir conociendo las herramientas, las armas que Él nos ha dejado para batallar y vencer y permanecer siempre victoriosos. Muy bien, entonces para ser parte de esos algunos, lo primero que tenemos que hacer es estar seguros que siempre habrá oposición y siempre habrá lucha, pero en Cristo siempre tendremos la victoria. Y lo segundo que vamos a mirar es que para ser parte de esos algunos, nuestras decisiones y nuestras prioridades tienen que estar sobre nuestras circunstancias. Ojo, decisiones, prioridades sobre toda circunstancia. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, verso 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo le dice a los cristianos que están en Corinto: estad firmes y constantes haciendo la voluntad de Dios, no importando cualquier circunstancia, no importando la circunstancia, estén firmes haciendo la voluntad de Dios, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice esto a los que están en Corinto? ¿Por qué lo dice? Porque las circunstancias de nuestra vida son cambiantes. Porque hay muchas cosas de las cuales nosotros no controlamos, no dependen de nosotros. Nuestras condiciones pueden cambiar, nuestras condiciones económicas, familiares, geográficas, laborales, pueden cambiar, como está sucediendo en este tiempo.
la crisis económica, ¿verdad? Una crisis económica nos afecta, pero entonces nos afecta también una crisis familiar, ¿verdad? La crisis económica o la pandemia generó crisis económica, pero también laboral. Y así, pero en todas las condiciones que pueden cambiar, debemos tener una decisión firme en nosotros, una decisión firme en nuestro corazón, y es sobre toda circunstancia, no importando las circunstancias, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a seguir al Señor. Él va a ser mi prioridad en mi vida, Él va a ser lo más importante en mi vida, no importando las circunstancias. Eso es lo que espera el Señor de nosotros, ¿verdad? Tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos constantes en Cristo Jesús, no importando la circunstancia. Él es nuestra prioridad. Eso quiere el Señor que aprendamos. Los que quieren ser parte de ese grupo de algunos tienen que saber que sobre toda circunstancia está seguir a Cristo. No importa la situación económica, no importa la situación familiar, geográfica o laboral, sobre todas las circunstancias está mi decisión y está mi prioridad de seguir a Jesucristo sobre todas las cosas. Muy bien. En esta hemos visto dos puntos importantes de los que quieren hacer parte del grupo de algunos. Ahora veamos una tercera. La tercera dice así: de los que queremos hacer parte, de los que quieren hacer parte del grupo de algunos. Nuestra convicción tiene que ser nuestra motivación. Nuestra convicción tiene que ser nuestra motivación y no una emoción. Ojo con las emociones. Leamos Juan capítulo 6, verso 60 y 61. Dice así la Escritura: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y en el mismo capítulo 6, el verso 66 y 68 dice así la Escritura: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, muchas personas de los que seguían a Jesús lo seguían por emoción, lo seguían por los milagros que él hacía, porque los alimentaba o porque esperaban que Jesús fuera el libertador del pueblo judío, que los libertara de la opresión del imperio romano. Pero cuando ellos empezaron a escuchar lo que implicaba seguir a Jesús, lo que implicaba ser discípulo de Jesús, se desmotivaron, se desanimaron y se fueron. Ahora, pero hay algo importante que sucedió allí en ese texto que leímos. Pero Pedro, muestra la Escritura, que Pedro no seguía a Jesús por emoción. Pedro no seguía a Jesús por emoción, Pedro seguía a Jesús por convicción, porque él sabía quién era Jesús, él sabía quién era esa persona a la que él seguía, él estaba convencido, él sabía que solamente Jesús podía darle a él palabras de vida eterna. Entonces, por esa razón, Pedro no siguió a sus emociones. Todos los que siguen a Jesús por emoción, tarde o temprano se van a desmotivar, se van a desalentar y van a irse. Pero el que sigue a Jesús por convicción, el que sigue a Jesús porque entiende que Él es el Hijo de Dios, que entiende que en Él tenemos vida eterna, va a permanecer, va a seguir y no va a decaer. Ahora, si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que seguir el ejemplo de Pedro. No podemos seguir a Cristo por emociones, tenemos que seguirlo por convicción y por amor. Claro, debemos reflexionar en todo lo que implica y todo lo que significa seguir a Jesús, porque hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Pero hay que reflexionar, ¿verdad?, en todo lo que implica y todo lo que significa seguir a Jesús, porque en Jesús tenemos vida eterna, pero implica y significa muchas cosas. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando una pareja empieza a reflexionar, ¿verdad?, porque quieren casarse y empiezan a reflexionar
¿qué sería estar casados? Y empiezan a darse cuenta que tienen que pagar muchas cuentas, que tienen que hacer algunos sacrificios, que tienen que dejar algunas cosas. Ellos empiezan a reflexionar, ¿verdad?, qué significa estar casados. Pero a pesar de todo lo que significa estar casados, de todo lo que implica, lo que significa, lo que tengan que dejar, los sacrificios que tengan que hacer, a pesar de eso, ellos están dispuestos a hacerlo, dispuestos a casarse por amor, por amor. Así es también la vida cristiana. Todos tenemos que mirar y entender lo que significa y lo que implica seguir a Jesús. Lo que trae muchas bendiciones, muchas retribuciones, muchas cosas, pero también tenemos que reflexionar en lo que implica sacrificios, implica que hay que dejar algunas cosas, implica que hay que esforzarnos en algunas otras, pero nosotros, a pesar de todo eso, lo hacemos por amor a Jesús. Lo hacemos por amor a Jesús. Jesús hizo referencia a este asunto en Lucas capítulo 14, verso 25 al 29. Jesús dice la escritura: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me detengo ahí. Ojo, hay que entender el concepto de aborrecer. Jesús dijo: si alguien viene a mí y no aborrece, aborrecer significa querer menos. Entonces lo que quería decir Jesús es: si alguno viene a mí y no quiere menos a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, no los quiere menos a ellos y me quiere más a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor está diciendo: yo estoy por encima de tu papá. Me tienes que querer más a mí que a tu papá. Me tienes que querer más a mí que a tus hijos. Me tienes que querer más a mí que a tu esposa. Me tienes que querer más a mí que a tus hermanos. Eso es lo que quiere decir el Señor. Eso es lo que Él está diciendo. Algunos entienden la palabra aborrecer es como odiar a los padres o odiar a los hijos, y eso no quiere decir el Señor. El Señor quiere decir es: tú me tienes que querer más a mí que a ellos. Pero usted tiene que entender algo. Dentro de eso hay una verdad y hay algo poderoso. Cuando usted ama a Dios más que a su familia, entonces Dios te da tanto amor, porque tú te llenas del amor de Dios, porque Dios es amor, que tú del amor que Él te da, tú le das a ellos. Le das a tu esposa, la amas más a tus hijos, amas más a tus papás. Pero cuando tú amas más a Dios que a ellos, porque de Él fluye el amor hacia tu corazón y de tu corazón se desprende hacia todas esas personas. Pero Jesús dice que para ser su discípulo tenemos que querer menos a estas personas que menciona allí: madre, padre, mujer, hijos, hermanos y hermanas. Ahora, pero hay que entender algo. ¿Por qué Jesús decía eso? Porque muchas personas hacen de sus esposas o esposos, de sus hijos, de sus padres, ídolos a los cuales los aman y los adoran más que a Dios, ¿verdad? Entonces hay que entender algo. Dios quiere que lo amemos a Él primero, y con el amor que Él nos da, entonces vamos a amar a nuestros semejantes, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar a nuestros familiares. Pero es cuando recibimos de su amor. Sigue diciendo el texto: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, para hablar de esto, ¿verdad?, del hecho de que tenemos que reflexionar, del hecho de que tenemos que meditar, ¿verdad?, el seguir a Jesús, lo que implica seguir a Jesús. Jesús le habló a la gente, a los que le seguían, de esta manera, y les dijo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Hagamos la pregunta con relación a lo que estamos aprendiendo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo seguir a Jesús y ser su discípulo, no se sienta primero a reflexionar qué implica seguirlo, qué implica ser su discípulo? Jesús sigue diciendo: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla,
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Sigamos el texto con relación a lo que estamos aprendiendo. No sea que después de empezar a seguir a Jesús, no quieras seguir la carrera. Y entonces dice, y todos los que te vean comiencen a hacer burla de él. Ahí está claro. Jesús hacía referencia a lo de la torre para entender que nosotros también tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y tener claro lo que implica, lo que ser discípulo de Jesús implica y significa. Para que tú sepas a qué te vas a enfrentar y cuando decidas hacerlo, sepas que Él va a estar contigo, que te va a dar la victoria, pero también que no tengas que renunciar, que no tengas que dejar las cosas incompletas, que no tengas que salir de ser su discípulo, porque dice que vas a terminar en la burla, porque todo el que empieza el camino con el Señor y deja las cosas ahí tiradas, Satanás se burla de él. Tenemos que entender que Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para permanecer. El Señor dijo en su escritura, aquel que pone la mano en el arado, ¿verdad? Y mira hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Entonces tenemos que entender que seguir a Jesús implica y significa varias cosas, pero que hay mayor bendición en seguirlo que en quedarnos. Es caso, no hay bendición en quedarnos, hay solamente bendición cuando lo seguimos. Sí hay que sacrificar, sí hay que hacer muchas cosas, pero en Él siempre vamos a tener la victoria. Bien, ahora miremos algo muy importante. Lo tercero, el cuarto punto, dice así el cuarto punto: para ser parte de esos algunos. Nuestro anhelo tiene que ser terminar victoriosos la carrera y guardar la fe hasta el final de nuestra vida. Para ser parte de esos algunos, el más ferviente deseo de nuestro corazón, ¿verdad?, es terminar victoriosos la carrera como cristianos y guardar la fe hasta el final. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice así la escritura: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El que decía estas palabras era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no corría por correr. El apóstol Pablo corría la carrera cristiana para vencer y para obtener el galardón que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Él no corría por correr, él corría para cumplir el objetivo. Asimismo debemos ser nosotros, debemos correr nuestra vida cristiana para ganar el galardón, no para quedar rezagados, no para volver atrás, no para apartarnos. Debemos correr la carrera, ¿verdad?, para obtener el galardón. Y si nos caemos, nos levantamos, pero no dejamos el camino, seguimos peleando la buena batalla, seguimos la carrera sin detenernos, ¿verdad?, hasta que terminemos victoriosos, como dijo el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, el deseo más profundo de nuestro corazón debe ser no caer, ¿verdad? Aunque caigamos, nos levantemos, lo ideal es no caer. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10, 12, les dijo así. Les dijo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El deseo de nosotros debe ser no caer. El deseo debe ser mantenernos firmes para terminar guardando la fe. Por eso, si estamos firmes, si estamos orando, si estamos levantando el altar de adoración, estamos haciendo vallados, si en este tiempo se ha aumentado nuestra fe y hemos creído más al Señor, entonces debemos mantenernos firmes para no caer. Debemos persistir, permanecer y no menguar en esos hábitos cristianos que ya hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque lo ideal es no caer. Mire que no caiga. Él le decía: así que el que piensa estar firme, mire, esté atento, esté alerta, esté pendiente para que no caiga, sino para que permanezca firme y de esa manera lleve a muchas más personas a Jesús y sea un instrumento de Dios para bendición de muchas personas. Entonces hay que estar atento, porque el enemigo, dice la escritura, está como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos un enemigo que no vemos, pero que sabemos que tenemos un enemigo, pero que está vencido por la sangre de Jesucristo, y que tenemos esa lucha y que siempre se va a oponer, pero que en Cristo Jesús
tenemos la victoria. Siempre vamos a vencer, porque Cristo lo venció en la cruz y lo humilló públicamente. Hemos aprendido que para ser parte de ese grupo de esos algunos que están dispuestos a seguir a Jesús por convicción y con compromiso, para ser parte de ese grupo debemos estar seguros de que siempre habrá oposición y siempre habrá lucha, pero que en todas esas luchas siempre el Señor Jesucristo nos dará la victoria. Lo segundo que hemos aprendido es que nuestras decisiones y nuestras prioridades tienen que estar siempre sobre toda circunstancia. Sobre toda circunstancia sigo a Jesús. Sobre toda circunstancia me agarro del Señor. Lo tercero que aprendimos es que nuestra convicción tiene que ser nuestra motivación y no una emoción. No podemos seguir a Jesús por emociones. Lo seguimos por la convicción, por la seguridad de que Él es el Hijo de Dios y de que Él tiene palabras de vida eterna para todos nosotros. Y lo cuarto que hemos aprendido es que nuestro anhelo tiene que ser terminar victoriosos la carrera, ¿verdad? Y guardar la fe hasta el final, al final de nuestra vida, como lo hizo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sufrió muchas cosas, pasó muchas persecuciones, hizo muchos sacrificios, pero lo hizo todo por amor de Él y al final terminó victorioso. Terminó la carrera cristiana, la terminó victorioso. Y ese es el anhelo que debe haber en nuestros corazones, que terminemos esta carrera victorioso y que guardemos la fe. No importa la circunstancia, no importa si cambia, si estamos sin empleo, no importa si estamos en las vacas flacas, no importa si estamos en las situaciones complicadas, debemos guardar la fe, porque el que guarda la fe, Dios lo ayuda, Dios cambia sus circunstancias, Dios transforma. Por eso tenemos que entender que hay tiempos en los cuales tenemos que guardar la fe, tenemos que permanecer confiando en el Señor. Eso lo experimentó el apóstol Pablo y hasta el final de sus días pudo decir con toda seguridad y con toda convicción: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y pudo fallecer o irse al cielo seguro de que había cumplido la voluntad de Dios en su vida. Queremos entonces ahora preguntarte, ¿de qué grupo quieres ser? ¿Quieres ser del grupo de todos o quieres ser del grupo de algunos? ¿Estás dispuesto a sacrificar, a hacer todo lo que implica seguir a Jesús, que es el mejor camino que podemos tomar, el camino angosto, el camino de la bendición? Entonces, si Dios ha hablado a tu corazón esta noche, yo te pido que allí en tu casa te pongas de pie, o si no quieres ponerte de pie, cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con Dios. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Hoy entendemos que seguirte a ti, Señor, es lo mejor que una persona, que un ser humano puede hacer. Pero debe entender el ser humano que seguirte a ti implica varias cosas. Negarse a sí mismo y tomar su cruz todos los días. Hoy te pedimos perdón por todas las veces que nos levantamos y avanzamos en nuestros días sin tomar la cruz, sin negarnos a nosotros mismos. Aún cuando nos levantamos a diario y no te buscamos a ti, te ignoramos o somos indiferentes a ti en ese día, hoy te pedimos perdón por esos días, porque tú nos estás llamando a tener un encuentro personal contigo todos los días para fortalecernos y para poder hacer tu voluntad, para poder caminar en tus caminos. Hoy entendemos, Señor Jesucristo, hoy entendemos que siempre va a haber oposición, hoy entendemos que siempre va a haber lucha, pero que contigo, Señor Jesús, siempre vamos a tener la victoria. Entendemos que todos los que queremos hacer tu voluntad, queremos caminar en tus caminos, queremos vivir una vida piadosa, siempre vamos a tener oposición. Siempre vamos a tener oposición porque el enemigo se va a oponer a que hagamos tu voluntad, porque con nuestra vida, nuestro estilo de vida, vamos a arrastrar a muchas personas al reino de los cielos. Señor, ayúdanos a entender que nuestra lucha diaria no es contra seres humanos, sino contra seres espirituales
en las regiones celestiales, que tienen cierto poder, pero que también entendemos que tú tienes todo el poder, Señor, y que tú estás con nosotros, que en esta batalla no estamos solos, y que en esta batalla, Señor, tú estás con nosotros y tú eres mucho más poderoso que nuestro enemigo. Hoy entendemos eso, y por eso en el nombre de Jesús entendemos que tenemos que hacer guerra contra el enemigo. Tu palabra dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ayúdanos a fortalecernos cada día más en ti, para resistir y para que el diablo huya de nosotros y poder seguir avanzando en el reino de los cielos con poder y con paso firme, firmes y constantes, como le dijo el apóstol Pablo a los que estaban, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: firmes y constantes haciendo la voluntad de Dios. Ayúdanos, Señor, a no detenernos, sino siempre constantemente estar haciendo tu voluntad, sobre toda circunstancia, aunque la cosa esté muy buena, muy agradable, o si está difícil, si está complicada, siempre sigo haciendo tu voluntad, sigo caminando en tus caminos, sigo haciendo lo que te agrada, Señor. Ayúdanos a que sobre toda circunstancia tú seas lo más importante en nuestra vida, que no nos olvidemos de ti cuando estamos en la abundancia y que no nos olvidemos de ti cuando estamos en la escasez. Que nunca nos olvidemos de ti, que tú seas siempre nuestra prioridad en nuestra vida, Señor. También entendemos, Padre, que seguirte a ti no es por emociones. Hay que pensar bien antes de decidir ser tu discípulo, porque tú no esperas que te sigamos y que abandonemos el camino. Tú esperas que permanezcamos siempre. Tú esperas que sigamos y que cumplamos la carrera como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos a entender que hay que reflexionar lo que implica y lo que significa seguir a Jesús, y hacerlo porque tú estás con nosotros y nos fortaleces en este caminar. Y entender, Señor, que el mejor camino eres tú, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti hay eternidad, solo en ti hay vida eterna, solo en ti podemos tener vida después de esta vida terrenal. Señor, y danos la fe, danos la fortaleza, danos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para poder terminar la carrera como el apóstol Pablo, que dijo: he terminado la carrera, que dijo: he peleado la buena batalla, dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a terminar nuestros días, todos los días de nuestra vida, obedecer tu palabra, agarrados de tu mano, correr la carrera, pero no correr por correr, sino correr con el objetivo de obtener el galardón, como lo hizo el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestro ser, fortalece nuestra vida para hacerlo de la mejor manera. Padre, ayúdanos a seguir adelante, a no apartarnos, a no volver atrás. Ayúdanos en el nombre de Jesús a levantarnos si nos caemos, pero lo importante es que no dejemos de caminar, de correr, de avanzar en la carrera de esta vida cristiana. Fortalécenos en tus caminos para hacer siempre tu voluntad. Y te pedimos, Señor, que si hoy estamos firmes, nos des de tu Espíritu Santo para no caer en las tentaciones y para entender lo que dice la Escritura, que el que esté firme mire que no caiga. Ayúdanos, fortalécenos para no caer en la tentación, para no ceder ante el pecado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino y hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos has hablado, que nos inspira a seguir adelante agarrados de tu mano, a ser parte de esos algunos que decidieron, que estaban dispuestos a negarse a sí mismos, que estaban dispuestos a tomar su cruz todos los días, que estaban dispuestos a seguirte a ti con convicción. Gracias, Señor, por convicción, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú nos hablas a nuestro corazón y porque hoy nos das la victoria sobre todo hueste de maldad, en el nombre de Jesús. Gracias porque esta palabra, porque este servicio lo pudimos hacer después de tantos inconvenientes. Gracias porque la gloria es tuya, la honra es tuya, la alabanza es tuya por este servicio que pudimos hacer. En tu nombre,
Gracias, Señor. Tuya es la gloria para siempre. Te pedimos que llenes los hogares de paz, que llenes los hogares de tu amor, que llenes los hogares de tu presencia, Espíritu Santo. Porque si tu presencia está allí, entonces no les va a faltar nada, porque tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.